el abogado Pablo Lanuse. Ustedes saben que el viernes la Cámara Federal de La Plata le sacó por parcialidad la causa esa del espionaje en el que estaba investigándose en Lomas de Zamora al juez Federico Villena y se la pasó a otro juez. Esta causa, como ustedes saben, es muy promocionada por los medios kirchneristas, muy promocionada por los dirigentes políticos del kirchnerismo y apunta al espionaje supuesto en tiempos de Mauricio Macri. El abogado Pablo Lanuse integra el equipo de abogados defensores del expresidente. Doctor, lo primero que quería preguntarle era porque el juez Villena tomó una serie de decisiones, inclusive puso presa a 22 personas, si esta decisión de La Plata, de la Cámara Federal de La Plata, cuando lo aparta nada menos que por parcialidad, debería significar la nulidad de todas las decisiones que Villena tomó hasta ese momento. Bueno, es una buena pregunta, Joaquín. El código prevé claramente que cuando un juez es es recusado, el juez tiene dos posibilidades: aceptar la causal que se invoca, en este caso era de falta de imparcialidad, o negar esa causal que se impugna. Y se arma un incidente y el incidente va a Cámara, que es la que va a terminar resolviendo, como ocurrió acá con la decisión del juez de la Cámara de La Plata. Mientras que el juez rechaza la recusación, sigue haciendo actos procesales hasta que resuelve la Cámara, lo aparta. Todos esos actos que ocurrieron en el medio, desde que fue recusado y no aceptó, hasta que la Cámara lo apartó, pueden ser pedidos de nulidad por las defensas o por la parte afectada, si hubiera sido la querella o la fiscalía, que debería haber recusado, lo debería haber recusado la fiscal del caso, porque obviamente todos esos actos fueron consumados por un juez que estaba ya sospechado de parcialidad y que muy probablemente los actos que pudo haber desarrollado fueron forzados para intentar abrazar a la causa. Desgraciadamente es un manual de muy mala praxis, a tal punto que el legislador previó esta solución. Juez que no acepta la recusación y es apartado por la Cámara, los actos que celebra pueden ser declarados nulos a pedido de parte. ¿Y qué pasa con un juez que tomó la decisión de nada menos que el poder más grande que tiene un juez, que es quitarle la libertad a las personas? Este juez le quitó la libertad a 22 personas, muchos son de los servicios de inteligencia, yo ya lo dije, muchos de ellos no merecen ni que nadie se sienta a tomar un café con ellos, pero tienen derecho a la libertad. Bueno, tiene el derecho a la libertad, al debido proceso. Así es, al juicio justo. A un juicio justo y a un juez imparcial. Así es. ¿Qué pasa con esas personas que fueron detenidas por un juez que después la Cámara dice es parcial? Bueno, tenemos que, creo yo, analizar cronológicamente episodios que ocurrieron justamente pocas horas antes que el juez saliera con esta andanada de detenciones, un mes después que había allanado el domicilio de casi todos los detenidos. O sea, un mes antes le había allanado a cada uno de ellos, por lo que dice la prensa, los domicilios. O sea que durante un mes no hubo peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación por parte de esas personas porque no los detuvo. Ahora, ¿qué ocurrió justo antes de esa orden de detención? Y por eso es muy importante esto que usted me preguntaba al comienzo de las posibles nulidades. Hubo un fallo adverso muy fuerte contra el juez Villena que produjo la Cámara Federal de Capital cuando el juez Villena le quiso arrebatar a un juez de la Federal de la Capital un hecho que se estaba investigando en la capital desde el año 2018, que es ese supuesto atentado por parte de este Verdura, este narco, en perjuicio de un entonces, no me acuerdo si era agente de la AFI o funcionario de la AFI. La Cámara Federal de Capital, el jueves previo a que el juez Villena ordene las detenciones, no solo le dijo al juez Villena que no tenía razón en pretender esa porción de investigación, sino que le dijo, juez Villena, usted en 2 ocasiones se negó a brindarme información a mí, que soy la Cámara Federal, soy su superior, a tal punto que le voy a comunicar a la Cámara Federal de La Plata esta inconducta suya. El pedido, la resolución de la Cámara Federal de Capital obedeció a una apelación del fiscal Marijuán. ¿Sí? El fiscal Marijuán dijo que el juez Villena hizo forum shopping para el inicio de esta causa de supuesto espionaje que se ventila en Lomas de Zamora. Porque dijo, usted, Villena, conoció
de esta supuesta estructura de espionaje ilegal a partir de la confesión o del comentario que brindó un narco en una causa de narcotráfico. Con lo cual, esa información que usted conoció de un supuesto espionaje en Capital, dice el fiscal Marijuán, o bien la debió haber mandado a Capital Federal, o bien la debió haber mandado a sorteo en Lomas de Zamora, pero no se la debió haber apropiado. Usted hizo forum shopping, le dice el... Forum shopping, aclaremos, es la forma como a un sector determinado elige un juez o el juez. Acá le está diciendo que él mismo eligió se eligió a sí mismo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no iba a ser apartado de parcialidad? Entonces, por parcialidad. Todas estas cuestiones, también llamativamente, fueron consentidas por la fiscal que sigue ahora en el caso. Entonces, consintió un inicio absolutamente irregular y muy cuestionable de las actuaciones. Consintió el pedido de la causa a la Capital Federal. Consintió, fíjense esto, es realmente un escándalo. La AFI inició en febrero una denuncia en Lomas de Zamora por el supuesto espionaje en el Instituto Patria. En esa denuncia, la interventora de la AFI pide la testimonial del juez Villena. Entonces, la fiscal Incardona de Lomas de Zamora actuaba en una causa ante el juez Auge, donde el juez Villena era ofrecido como testigo por la AFI. Y en la otra causa, que supuestamente es todo, como lo promocionan, un esquema de espionaje ilegal, era el juez, ese supuesto testigo de esta primera causa, era el juez de todo el resto de la causa. ¿Cómo la fiscal no advirtió que ahí había algo que hacía ruido? ¿Cómo no le dijo al juez, che, me parece que tenés que evaluar apartarte de esta investigación? Te están pidiendo que declares como testigo. Y si no lo habla o lo habló y le dijo que no, la fiscal, que tiene el deber de preservar la legalidad del proceso, de ser objetiva en el proceso, debió haber sido ella la que recusara al juez en esta causa grande, porque es evidente que en ese análisis que hizo la Cámara Federal de La Plata, no es que el juez, el camarista de La Plata, que hizo una resolución absolutamente correcta técnicamente, donde se analizan los hechos que está investigando el juez Villena en la causa más grande, es evidente que no podía intervenir. ¿Y cómo la fiscal no se dio cuenta? No es que hubo una defensa más astuta que alguien que vio algo. Las defensas que hicieron los planteos de recusación los hicieron muy bien, pero era algo ostensible que la fiscal también debió haber preservado, que era la garantía de un juez imparcial, para evitarse todos estos problemas. ¿Es el juez nuevo, el juez Juan Pablo Auge, un juez imparcial? Mire, por las versiones, yo no lo conozco, él no es un juez que haga penal. No, el juez civil y comercial, sí, que es un de rolo, muchísima trayectoria, de una familia muy reconocida en La Plata, y todas las versiones que tengo de él son buenas. O sea, a ver, a mí, al presidente Macri, la causa no nos preocupa en el sentido de que tenemos la total tranquilidad de la inocencia de Mauricio Macri en todo este esquema que están queriendo atribuirle. Lo que sí nos ocupaba, era motivo de observación, como lo dije acá en su programa la otra vez, es que la persona que es inocente no se preocupa que lo investiguen, no le preocupa que lo investiguen. La persona inocente se preocupa cuando investigan mal, porque cuando se investiga mal, cuando se fuerza la verdad, cuando se retuerce la verdad, cuando se quiere generar un relato como persigue la vicepresidente de la Nación, evidentemente uno, por más que se sepa inocente y se sabe que se concurre a un juez que era absolutamente inaceptable al que concurrieran con tanta épica por parte de la ex presidenta, es evidente que uno tenía que estar temiendo de que se estaba elucubrando algo por afuera de la verdad, por afuera de la prueba, por afuera de la ley. Y eso no es bueno para nadie. Una de las cosas decisiones que tomó Villena fue negarle la exhibición de prisión al secretario privado del expresidente Macri, Darío Nieto. ¿Usted cree que este es un elemento como para pensar que iba directo hacia el expresidente Macri? Mire, Joaquín, evidentemente... Porque el secretario privado es Macri, digamos, ¿no? Evidentemente es una forma clara
de mortificar a un funcionario superior, empezar a atacarle y golpearle o pretender golpearle indebidamente, como fueron estos allanamientos y este rechazo de la exención de prisión a Darío Nieto, hacérselo en cabeza al expresidente. No hay motivo alguno para que le haya rechazado la exención de prisión. Violó todas las prácticas, incluso en noviembre del año pasado la comisión bicameral que hay en el Congreso hay una comisión bicameral que sigue la implementación del Código Procesal Federal Nacional en la Argentina. Y dijo que, dado que estaban advirtiendo que habían prácticas de prisión preventivas que podían estar afectando o aplicándose erróneamente, o que habían, en este código nuevo que se está implementando solamente en 2 provincias en el norte, había un catálogo de alternativas a la prisión que no están en el código normal, hoy en uso en la capital, se tenían que poner ese catálogo de opciones alternativas a la prisión preventiva en funciones. Eso está desde noviembre del año pasado. Y acá, miren, y no es el inciso K, decisión del legislador. Casualidad. El inciso K Casualidad. es la prisión preventiva. Desde K hasta la A empieza desde otorgar la libertad bajo promesa y así distintas modalidades garantizando la libertad un poquito más controlada hasta la prisión preventiva. Fueron directamente a la prisión preventiva, porque el que le niega la exención de prisión le está diciendo: a vos te voy a detener. ¿Usted cree que iban a detenerlo a Darío Nieto? Es muy probable, claramente. Claro. Villena es muy probable. Bueno, ya no está Villena. Pero de todos modos le quiero hacer una última pregunta que me parece importante, porque se habla mucho del tema del espionaje en la época de Macri. Hay 4 causas por espionaje en la época de Macri, cosa de la que no se hablaba en la época de que Macri era presidente, no hablaba. Yo no escuché nunca versiones de espionaje ilegal en esa época. Yo tampoco. ¿Usted cree que está en riesgo la libertad del expresidente Macri? Mire, Joaquín, yo creo que hay un plan claramente de venganza y de persecución por parte de la expresidente, que no solamente pretende la cabeza de Mauricio Macri, pretende también destruir los valores de Juntos por el Cambio, quiere mortificar a Mauricio Macri con la causa del correo argentino, queriendo molestar a sus hijos para vengar lo que ella cree que sus hijos padecieron indebidamente. Entonces, desde lo objetivo y desde el derecho, yo no tendría ningún tipo de intranquilidad por una posible detención de Mauricio Macri. Pero evidentemente la expresidente Cristina Fernández de Kirchner está empeñada en vengar y en buscar la cabeza de Mauricio Macri, sea forzando su indagatoria o sea forzando algo más. A mí me da toda la sensación que sería claramente un escándalo no solo nacional, sino un escándalo internacional y que comprometería la responsabilidad internacional del Estado argentino. Ahora, si avanzaron a punto, casi se decía a fines de la semana pasada, que iban a detener periodistas, acusándolos de ser parte, la propia expresidente en sus videos épicos construye ese relato, de que son parte de este supuesto engranaje de espionaje, poniendo en jaque la libertad de expresión, la libertad de prensa, pilares fundamentales de una sociedad democrática y republicana. ¿Cómo no vamos a poder tener esta inquietud y observar con atención lo que ocurra tanto por el juez y por el fiscal que actúan? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado porque además a todas estas cuestiones de la expresidente, el presidente Alberto Fernández no hace ningún tipo de comentario y deja ser. Uno podría pensar que tiene muchas cosas que ocuparse por la renovación de la deuda, por la pandemia, pero sale un crimen espantoso como el que ocurrió en Santa Cruz y después de una opinión de Juntos por el Cambio, el presidente Fernández, Alberto Fernández, se ocupa del tema. O sea que pareciera que salió a decir que era canallesco. Canallesco fue haber hecho creer que Santiago Maldonado había sido una desaparición forzada en la Argentina, haber demandado al Estado argentino ante los tribunales internacionales. Eso es canallesco. El haber Juntos por el Cambio no presentó un pingüino con binoculares diciendo que vio que al ex secretario de
Cristina se lo llevaban en una camioneta ploteado con la leyenda kirchnerista que quisieran. No. Simplemente se presentó ante la opinión pública una muerte que merece el respeto por quien ya perdió la vida y por su familia, pero que requiere de certeza y de seriedad, porque claramente es un crimen grave de trascendencia institucional. A tal punto que algo que nos habíamos olvidado todos, volvimos a recordar que la expresidente tiene un montón de juicios que están pendientes en la justicia, incluso pendientes por pocas monedas porque no hay, parece, $20 por mes para que haya un Zoom habilitado o una teleconferencia habilitado para que un juicio oral que ya estaba iniciado pudiera continuar. Raro. Así es, se habla poco de los juicios de Cristina Kirchner. Así es. Le agradezco mucho, doctor. No, a usted, Joaquín, buenas noches. Después